estamos listos en la cocina. Está conmigo la chef Lorena Vázquez. Lore, ¿cómo estás? estás? Muy bien. Y vamos a preparar un pastel sudafricano que se llama boboti. ¿Estamos bien? Pues ya con el mood, ¿no? Escuchen la música. Ah, mira. Lo Ahí estamos practicamos, escuchando música africana. Exacto. Que no Sí sé nos cómo se salió, baila, compañeros, pero sí nos salió. Ahí va, ahí va. ¡Eso! Pues vamos a empezar con esto, Ya, Lore, porque queremos suficiente, descubrir de qué se trata el boboti, si es un pastel dulce, si es un pastel salado y más importante, cómo se prepara. Así que, señora que está en casa, ponga mucha atención porque aquí vienen los ingredientes. Y para preparar boboti, pastel sudafricano, para 6 personas necesitamos 750 gramos de carne molida de res. Es salado. Tururururu. Saladísimo, ¿verdad? Ya descubrimos cómo era. 100 gramos de mantequilla, Una pieza de cebolla finamente picada, 3 manzanas peladas y picadas en cubos. 150 gramos de almendra fileteada, qué rico. Qué rico. Una cucharada de cúrcuma, Una cucharada de pimienta, 150 gramos de uva pasa, 2 piezas de pan duro, una taza de leche de vaca. 4 piezas de huevo, Así es, y ya nada más para armar, 500 mililitros de crema para batir 4 piezas de huevo. y 6 hojas de laurel. Ok. ¡Qué bonito! Qué bonito, Lore. La verdad es que me sorprendieron los ingredientes porque, pues, la almendra, por un lado, está padre, pero el pan duro... Pan duro, sí, es para darle consistencia. Es como cuando le ponemos pan molido a la mejor a la carne de hamburguesa. a la hamburguesa, claro, para que no Así esté no se tan me flácido. espanten, compañeros. Pues de eso se trata la vida, de probar. Y eso sí lleva varios huevos, así que hay que poner mucha atención. Sí, exactamente, ¿ok? Bueno, lo primero Ok. que vamos a hacer va a ser sofreír nuestra cebolla. Me voy ¿Te de ayudo este con lado eso? para que no brinque, por favor, Andrés. De Pero este yo con lado- palita, porque exactamente, esa no te la vamos a voy a manejar. dejar que se vaya acitronando. Esto es muy sencillo, esto es para armar nuestro relleno de nuestro pastel de carne. Ya que se acitronó, ya que usted vea que está transparente, vamos a comenzar a agregar entonces la carne. La carne Va. previamente ya está condimentada, ¿ok? Ahí. Entonces aquí la vamos poniendo. Tú tranquis. Tú tranquis, exactamente, Andrés. Ahora, si yo veo que de repente le falta más aceite, lo que voy a optar va a ser por agregarle mantequilla, que le va a dar un sabor pues espectacular, ¿no? Le va a dar un toque ¿Puede ser diferente. mantequilla o margarina? De preferencia mantequilla. La Ok. margarina sí no la recomiendo usar mucho por ciertas sustancias que tiene, Andrés. De Ok. preferencia mantequilla. A veces decimos no usamos mantequilla porque cuesta más caro que la margarina, pero de verdad que conviene la inversión a nuestra salud, ¿ok? Ok. Muy bien, ¿Qué le Andrés. echo? De aquel lado tenemos, yo los recuerdo, Va. compañero, Yo perdóname. soy tu Y la batidora. almendra, sí, nada la almendra, compañero, exactamente. Tendremos almendra fileteada. Esta no le vamos a dar ningún proceso, ninguna tatemada, nada. Así solita tal ya la cual venden está. así, ¿no? Ya la venden así. Si no la conseguimos, pues la almendra normal, pero que no tenga cáscara. Sí hay que buscar esa, ¿no? ¿Y cómo se pela la normal? La normal, si tenemos la almendra con cáscara, en una cacerola con agua hirviendo las vertemos hasta que se suavicen y ya después nada más las frotamos y Ya de sencillo. pasada hacemos leche de almendras, ¿no? Estaría muy bien eso, exactamente. Si se dan cuenta, el relleno es muy similar. Esto es pasas, uva pasa. Es muy similar a lo mejor al relleno que tenemos para de Navidad, de pavo. nuestro pavo, exacto. Me robaste la palabra, Andrés, exactamente. Vamos a dejar que esto se vaya cocinando y aquí tengo el cúrcuma. El cúrcuma lo conseguimos muy fácilmente. Es una mezcla de especias y lo que va a dar es color a nuestra mezcla y obviamente un sabor para característico, que es como lo diferente, ¿no? Porque dicen, pues es que se parece mucho al relleno de pavo. No, esto es lo que va Este a le cambiar. da el toque. Exactamente. Oye, ¿y dónde lo conseguimos, Lore? ¿Sí es fácil? Sí, en el área, ahí sí tenemos que ir al supermercado, en el área de especias, ahí conseguimos el cúrcuma, ya muy fácil, ¿ok? Ok. Tenemos nuestra almendra también picada en cubitos. Manzana, ¿no? Manzana, perdón, sí, ya le cambié a almendra, ¿ok? Digo, esa almendra estaba muy grande. Qué grande, qué muy jugosa la verde. almendra. Ok, ojo, ya que llegamos a este punto voy a dejar 10-15 minutos que se cueza. Va a soltar agua la carne, Ok. dejo que se consuma. Ya ¿Lo que tapamos se consuma, de preferencia o no? No, no hay que estarlo moviendo, Andrés, sí, porque si no se nos quema. Aquí viene lo interesante, vamos a agregar huevo. Esto es un platillo, pues que lo consumen mucho allá, es como muy local, como algo para hacerlo y reunir a la familia. Ok. ¿Ok? Vamos a dejar que esto se cocine y nos va a quedar una especie de mezcla como de aquel lado, Andrés, exactamente. acá. Me voy para acá abajo, exactamente. De aquel lado, Andrés, tenemos un bowl con, un escofier, exactamente. molde? Exacto. Ahora viene la armada, sencillito, ¿ok? Muy bien. Lo que vamos a hacer, Andrés, te va a tocar a ti la mezcla, dice Andrés, ¿qué hago? En un ¿Qué hago? bowl, ¿Qué hago? en un bowl con la leche o la crema para batir, vamos a agregar nuestra crema y nuestros huevos, ¿ok? Los mezclamos bien. Aquí te doy el batidor, muy bien. Va. Ok, algo que olvidé comentar de este lado.
Tengo mi pan duro, No, hombre, remojado. aquí viene lo bueno. Viene lo bueno, remojado con leche. Perdón, omití este paso. Lo vamos a agregar en nuestra mezcla junto con el huevo y que se cueza, ¿ok? Nada más. Entonces me voy para acá atrás. Muy bien, Andrés. Esa va a ser nuestra especie de ligue. Ligue le llamamos. Hay que ligar, muchachos. Hay que ligar, pues si les encanta, ¿verdad, muchachos? Dicen que se empieza por el estómago, ¿no? Vean, a todos, nada más dicen ligue y luego. Mira, hasta sonreímos de volada. Ok, lo que voy a hacer va a ser agregar una cama, de preferencia que tenga aluminio en nuestro molde para poderlo Ok. desprender fácilmente. Vente para acá, Andrés, ya nada más. ya. Entonces, vamos vacío? a agregar, por favor, vamos a calentar nuestro horno 180 grados y vamos a dejar que se cocine. Obviamente esto ya lo salpimentamos, la mezcla que hizo Andrés, sal, pimienta, y esto nos va a quedar un horneado, el bonito que tienes ahí atrás, Andrés, por favorcito. Nos va a quedar de este estilo. Como un viene quiche. exactamente, pero sin la base de pasta brise. Ok. ¿Ok? Entonces ya nada más lo decoramos con las hojas de almendra. Ahí se alcanza a ver, vean qué bonito. Lo decoramos con las hojas de almendra y pues ya nada más vamos porcionando para servir nuestro plato. Perfecto. Bien fácil. Oye, está ¿no? facilísimo. Pues vamos a recordar los ingredientes, así que si usted quiere prepararlo en su casa, este boboti, y Boboti. se le ponen los ingredientes, se le Boboti. ponen los ingredientes, tómale una foto ahorita a la pantalla porque necesitamos 750 gramos de carne molida de res, 100 gramos de mantequilla, una cebolla finamente picada, 3 manzanas peladas y picadas en cubos, 150 gramos de almendra fileteada, una cucharada de cúrcuma y vamos a necesitar también, ahorita viene una cucharada de pimienta, ¿Qué más? 150 gramos de uva pasa, 2 piezas de pan duro, una taza de leche de vaca, 4 piezas de huevo y para armar 500 mililitros de crema para batir, 4 piezas de huevo y 6 hojas de laurel. Que hojas van decoradas ya a la hora de hornear en la parte de Que arriba. también le dan saborcito, ¿no? Totalmente, es muy especiado este pastel. Qué Muy rico, pues aquí está ya. Así se sirve más o menos en cuadritos, en porciones, ¿no? Sí, o se sirve inclusive también con arroz, se vale tomar. Va, perfecto. Y si lo queremos mexicanizar, le ponemos una salsita. Chilito, unas rajitas. ¡Ah, todo qué muy bien. rico!